Argentina atravesó con éxito el proceso de transición democrática entre los años 80 y 83, con características que lo diferencian del resto de las transiciones del continente, sobre las que ejerció una profunda influencia. La transición democrática argentina se resume con una simple frase: un proceso extendido en el tiempo, cuya primera fase es el inicio de la descomposición del régimen autoritario. La segunda es la instalación de un régimen político democrático que se continúa en un tercer momento, en el cual, en medio de fuertes tensiones, se procura consolidar el nuevo régimen. Testamento de Juan Carlos Portantiero. La economía argentina se encontraba en plena recesión hacia 1982 y el descontento hacia el proceso militar iba en aumento. El 2 de abril, el gobierno de facto inició un desembarco de tropas militares en las Islas Malvinas. Más tarde daba inicio a la guerra, como un intento desesperado por mantenerse en el poder mediante la manipulación del apoyo popular a través de una reivindicación que data de hace más de 100 años. Luego de cientos de bajas en las filas argentinas, los británicos finalmente lograron retener su control sobre las Islas Malvinas. El régimen de facto se ocupó de atacar la circulación de las ideas y la censura cayó a la prensa, además de cercenar la libertad de las expresiones artísticas. El humor tomó la bandera de la resistencia y se coló entre las grietas de la dictadura para arrancarle sonrisas a una sociedad choqueada. Dos fuertes manifestaciones artísticas fueron, por ejemplo, la revista Humor Registrado, un milagro de supervivencia a fines de la dictadura, y claramente Caloi, eje de una controversia durante el Mundial del 78, cuando su entrañable Clemente pedía que tiren papelitos. Argentina entró en diciembre de 1983 en una nueva etapa de su historia, con la inauguración del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Entrar en la democracia significó la desaparición del aparato represivo y de censura del gobierno militar, por lo cual los recitales dejaron de ser clandestinos y las canciones que criticaban al gobierno militar se multiplicaron. Finalmente, la batalla librada por medio de historietas, caricaturas, chistes y música se zanjó con el triunfo de la inteligencia. El gobierno de Alfonsín le dio gran importancia política, cultural y educativa, destinada en el largo plazo a remover el autoritarismo que se establecía en las instituciones, coincidiendo con los deseos de la sociedad de participación y ejercicio de la libertad de expresión y de opinión largamente postergada. Las consignas generales fueron la modernización cultural, la participación amplia y, sobre todo, el rechazo de todo dogmatismo. En este género se desarrolló un programa de alfabetización masiva, se destacaron mecanismos represivos que estaban en el sistema escolar y se abrieron canales para discutir contenidos, lo que terminaría con un congreso pedagógico y determinaría qué educación quería la sociedad. En la universidad volvieron los mejores intelectuales y científicos, incluso estos se incorporaron a la política. Alfonsín recurrió a ellos como asesores o funcionarios técnicos, y su discurso era elaborado por ellos. Resultó moderno, complejo y bien elaborado. El punto culminante de la modernización cultural fue la aprobación de la ley que autorizaba el divorcio vincular, sancionada a principios de 1987. El presidente Alfonsín había estado, en los años del proceso, entre los más energéticos defensores de los derechos humanos, y había hecho, de hecho, una bandera durante su campaña. También castigó duramente a la corporación militar. En el aspecto cultural, los 80 mostraron un espíritu de cambio en general. Con la vuelta de la democracia, poco a poco, las diferentes expresiones artísticas y sus creadores, que habían estado censurados o exiliados, pudieron plasmar sus ideas libremente e intentar reconstruir el patrimonio cultural argentino. La gente estaba ávida por leer, ver y escuchar, y los creadores, cineastas, músicos y escritores, ávidos de mostrar y cantar verdades antes acalladas. Simultáneamente comenzarían a aparecer una nueva serie de grupos populares y fundamentales para el rock nacional, que abordarían los diversos estilos que en ese entonces eran protagonistas en el mundo, como el post-punk, el new wave, el metal, etc. De esta forma, en 1984, Soda Stereo editaría su álbum y empezaría a transformarse en uno de los principales representantes del new wave en Argentina, junto a otras bandas como Virus y Los Abuelos de la Nada. Y tan solo un año más tarde llegarían los primeros discos de dos de los más grandes bandas que dio el rock nacional, Los Redonditos de Ricota y Sumo. De esta forma empezaría a sembrarse la común rivalidad entre Soda y Los Redondos. Desde el lado metal,
Papo fundaría RIF y también surgiría B8 comandado por Ricardo Iorio, que luego formaría parte Hermética y Almafuerte. El gobierno de Alfonsín se enfatizó en hacer justicia tras todos los crímenes sucedidos en la dictadura cívico-militar. Ayudó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo a poder recuperar las identidades de sus hijos y nietos con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos en 1987. Tras ser influenciado por los militares del gobierno anterior, se vio bruscamente obligado a promulgar 2 leyes que crearon un gran retroceso en cuanto a la memoria y la justicia: la Ley de Obediencia Debida y Ley de Punto Final. Por otro lado, en ese mismo año, un sector de las Fuerzas Armadas, llamado los Carapintadas, realizaron un levantamiento para no ser juzgados por el gobierno en los juicios de abril. En cuanto a la causa armenia, en 1987 el presidente dio una conferencia en la Asociación Cultural Armenia, donde reconoció el genocidio armenio frente a la prensa y a la comunidad. En Argentina, en el año 1995, se aprobó la Ley Nacional 24.559, que declaraba el 24 de abril como el Día de Repudio y Lucha contra la Discriminación del Hombre contra el Hombre, en homenaje a las víctimas del genocidio armenio. Pero el presidente de ese entonces, Carlos Saúl Menem, la vetó bajo el decreto 562 el 10 de octubre de ese mismo año. El 1 de julio de 1998, Menem concretó una visita por los países de la ex Unión Soviética, en la cual firmó varios acuerdos de cooperación. Los procesos de transformación económica fueron el tema central del viaje de Menem a Yereván, la capital de Armenia. El expresidente fue recibido por Kocharian y se refirió al proceso de transformaciones que sufrió la economía armenia a partir de su independencia, luego del paso de un sistema comunista a otro capitalista. Menem decretó una serie de indultos que significaron la absoluta disgregación democrática que había logrado el previo presidente Raúl Alfonsín, quien fue el primero en promulgar las leyes de obediencia debida y punto final. Menem hizo cultivar la alianza con sectores conservadores tradicionalmente antiperonistas que fueron quienes ocuparon importantes cargos en el gobierno. El 7 de octubre de 1989 sancionó 4 decretos indultando a 220 militares y 70 civiles. No estoy arrepentido porque fue una medida tendente a conseguir la pacificación que hemos logrado. Con esa medida se acabó la subversión en Argentina y la actitud golpista de muchos sectores de las Fuerzas Armadas. Había que cerrar una etapa de odios. Esto subraya Menem al procurar justificar lo injustificable. Luego de que en 2003 el Congreso de la Nación Argentina declare la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad. El 15 de junio de 2006, la Cámara de Casación Penal consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. El 31 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas. Hacia el final de la década de 1990, con la crisis económica y social a la vista y con el convencimiento de que su origen estaba en el plan económico del gobierno, la Iglesia fue cada vez más crítica con el menemismo y el liberalismo imperantes. Uno de los principales actores sociales fue el militar que estaba en pleno auge. Los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos siguieron reclamando en contra de la impunidad. Una de las películas que refieren al gobierno de Menem es Memoria de un saqueo de Pino Solanas. Por otra parte, en el aspecto musical, se puede destacar Señor Cobranza de Hernán de Vega, que se hizo popular con la banda Bersuit Vergarabat. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández es muy notable la presencia del Estado en el proceso de reactivación de la memoria. En cuanto al ámbito judicial, en el año 2001 el juez Cavallo dictó un fallo donde se declara inconstitucional las leyes de punto final y obediencia debida. Este fallo permitió la reapertura de los juicios, los cuales evitaron la posibilidad de juzgamiento a varios genocidios. Como por ejemplo, a Jorge Rafael Videla se lo condenó a cadena perpetua. En cuanto al ámbito político, el 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner dio un discurso en la ex-ESMA, el cual fue una consagración en cuanto a la recuperación de dicho territorio. Ese mismo día, en el Colegio Militar de la Nación en el Palomar, Néstor bajó los cuadros de Videla y Vignone, y se da a conocer también a Juan Cabandier como nieto recuperado. El Estado se hace eco de la lucha por la memoria, verdad y justicia, dando así apoyo financiero e incorporando a las distintas organizaciones de derechos humanos a la vida política. Se recuperaron espacios para la memoria, los cuales fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, como la ESMA y el Garayo Olimpo.
Cabe destacar y nombrar también la remodelación arquitectónica e incorporación de monumentos en memoria a los desaparecidos y la lucha de los derechos humanos en el Parque de la Memoria. En el ámbito artístico se pueden mencionar películas importantes que se estrenaron durante este periodo. Entre ellas, Kamchatka, Crónica de una fuga, Cautiva, Infancia clandestina, El secreto de sus ojos, entre otras. Los amigos del barrio pueden desaparecer. En conclusión a estos avances y retrocesos de ambas causas, podemos entender que la memoria activa nos da el privilegio de recordar, transmitir y mantener vivo el pasado con el objetivo de concientizar el futuro. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer.